Fundación LCELS. Renovamos la esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este su programa de Fundación LCELS, un programa que le trae a usted de primera mano la voz de los especialistas. Rocío López Fonseca le agradece el favor de su atención y mire, hoy vamos a platicar con el doctor Francisco Sánchez Llamas. Él es neumólogo certificado por el Consejo Nacional de Neumología, además también es médico adscrito al Servicio de Neumología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y hoy vamos a hablar de las afecciones pulmonares por COVID, un tema muy importante, un tema que ya es prácticamente tendencia en las redes sociales, en los medios de comunicación, porque lamentablemente los casos con daños pulmonares en el COVID severo, en el COVID prolongado, bueno, pues están latentes y se están presentando cada vez más. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy bien, Rocío, aquí listo para hablar sobre la enfermedad emergente. ¿Verdad, doctor? Y además que parece que no se acaba. Creo que es una enfermedad que llegó para quedarse, igual que el COVID. Tenemos que aprender a vivir con él, pero con responsabilidad. Obviamente, no podemos pasarnos todo el tiempo encerrados en casa, pero sí tenemos que usar las medidas que se han demostrado que pueden reducir el número de contagios. Así es. ¿Okay? Doctor, pues a ver, justamente la COVID-19 afecta principalmente, ya hemos hablado en muchas ocasiones, que afecta múltiples órganos, múltiples sistemas, pero el principal son los pulmones, ¿no? Es una enfermedad multisistémica. La vía de entrada, si no es la respiratoria, pues es la principal, porque también a través de mucosas podemos contagiarnos. Pero, la vía de entrada es el pulmón. Algunos pacientes, la forma más severa no se presenta en las vías respiratorias. Hay quien le ataca el riñón, el tiroides, que le ataca la piel, en los ojos. Prácticamente es una enfermedad multisistémica, ¿sí? Pero, la forma más severa o la forma que en un momento dado puede poner en peligro la vida ha sido la pulmonar, el daño pulmonar que puede tener. De hecho, por ahí vienen los fallecimientos, ¿no? Por la insuficiencia respiratoria. De hecho, es algo que estamos aprendiendo prácticamente, como yo siempre les he dicho pues a los pacientes, a los médicos pues que están en formación, es una enfermedad de la que estamos aprendiendo, porque sabemos tratar la insuficiencia respiratoria, sabemos tratar la trombosis, que es de lo que se están muriendo pues los enfermos, pero prácticamente no están respondiendo pues a este tipo de tratamiento. ¿Qué más tenemos que saber pues para poder seguir o continuar pues aprendiendo de esta enfermedad y que no tenga pues un desenlace fatal o que no sea tan numeroso como llevamos hasta ahora? Ensayo y error, ¿no, doctor? Con los medicamentos. No es así, porque prácticamente, en medicina no se puede hacer eso, no es ético. O sea, no, prácticamente tratamos la enfermedad, lo que sabemos, la insuficiencia respiratoria, anteriormente no sabíamos que los pacientes estaban muriendo de trombosis porque no hacíamos autopsias. Los italianos empezaron a hacer autopsias y ya nos dimos cuenta que el paciente también hace trombosis, entonces es algo a lo que también tenemos que tratar, ¿sí? Prácticamente si ustedes se dan cuenta, estamos en la tercera ola, pero hay más internamientos, pero no se están muriendo tantos. Entonces prácticamente es estar aprendiendo en base a lo que va surgiendo, ¿no? Sí, a eso me refería, porque obviamente la Organización Mundial de la Salud ha estado recomendando y desrecomendando medicamentos. O sea, al principio decía tales medicamentos y luego después decía no, siempre no. Ya tenemos más de año y medio con esto. Así es. Y así ha sido. Prácticamente, son medicamentos que se han usado para otro tipo de enfermedades respiratorias, en este caso, por ejemplo, la influenza, que fue lo más cercano que tenemos, que también fue una epidemia que se controló afortunadamente rápido. Anteriormente, y esto es así, en las mismas enfermedades, pues, prácticamente lo que hace 6 meses servía, pues ahorita ya prácticamente está en desuso porque salió algo mejor o que tiene mejores resultados. No, o que se utilizó, por ejemplo, al principio querían usar lo mismo que se usó en el SARS, en el MERS, pero pues vieron que no. Con los pacientes, ¿verdad?, con VIH, porque pues no teníamos otra cosa. Con pacientes reumáticos. Así es. Que incluso hasta escasearon sus medicamentos, ¿no? Sí, claro, pero son medicamentos, en México escasearon porque, son medicamentos que no requieren receta médica. Entonces, así como se acabó el papel higiénico, pues se acabó el medicamento ese. Así es. Doctor, ¿cuáles son entonces estas afecciones que provoca la COVID en el pulmón? En el pulmón prácticamente sí hacemos una forma que se llama fibrosis pulmonar, pero no en etapa terminal. La radiografía prácticamente es de un paciente que tiene fibrosis pulmonar. Es lo que se ve, estas radiografías como manchadas blancas, ¿verdad? Manchada blanca, como telaraña, o que tiene muchos puntitos negros o cosas así. Prácticamente, pero a pesar de tener una forma muy severa, porque prácticamente la imagen es muy severa, el daño funcional, o sea, las pruebas de función respiratoria no correlaciona prácticamente.
O sea, el daño funcional con lo que vemos en la radiografía no correlaciona. La radiografía tiene mucho daño y las pruebas de función respiratoria no están tan alteradas. Digo, eso es algo que estamos aprendiendo y que no se ve, por ejemplo, en otro tipo de enfermedades respiratorias. ¿Por qué, doctor? Porque prácticamente lo que se daña en ellos es algo que nosotros llamamos difusión de monóxido de carbono. Es lo que más se está alterando dentro de las funciones pues, que tiene pues, el pulmón, prácticamente. Digo, es un daño que se produce en cuanto al intercambio del oxígeno pues, para mantenerse en forma adecuada. Doctor, ¿y por eso es tan útil el oxímetro ese De para hecho, tomárnoslo? eso desde antes. Sí, sí. El oxímetro es ahora el quinto signo vital y ahora más con COVID. Digo, anteriormente tomábamos la presión, la frecuencia cardíaca, las pulsaciones, la temperatura, que sí son muy importantes, y la frecuencia respiratoria, pero ahora tenemos que tomar en cuenta también la oxigenación. Nadie sabíamos de la existencia del oxímetro ese, ni sabíamos para qué se lo ponían a la gente, y Así ahora es, ya. prácticamente, digo, ya creo que no hay una casa que no cuente con uno, ¿no? Digo, porque es algo así como el termómetro que tenemos Exacto. que tener en todas las casas, ¿no? Para estar midiendo la oxigenación. Digo, y tengan los síntomas respiratorios, porque si se dan cuenta ahora con la nueva variante, digo, los síntomas respiratorios no son los principales, digo, es un paciente que tiene fiebre y que tiene una forma más severa, por así decirlo, de presentación de la enfermedad. O sea, los delta. Los delta, exactamente. Ajá. ¿Cómo los están digo, presentando? prácticamente tiene síntomas que no son respiratorios, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, ¿sí? Prácticamente. ¿Y Pero daño en el pulmón? daño en el pulmón. Pero sí. no se No siente en forma igual. objetiva. Ah. De hecho, es algo característico de esa enfermedad, si ustedes se dan cuenta, el paciente nunca dice que le falta el aire y está todo desoxigenado. Digo, algunos, La no hipoxia todos. feliz que le llaman, La ¿verdad? hipoxia es silenciosa. Silenciosa. Silenciosa, es algo bien característico pues de la enfermedad, que prácticamente es la forma más objetiva de la severidad pues del enfermo, aunque esté platicando como tú y yo, aunque no tenga dificultad respiratoria, pero el paciente está totalmente desoxigenado. Llega la gente chateando, tengo muchos amigos médicos que así lo cuentan, en áreas de emergencia la gente está chateando, bueno, es que vengo porque tengo fiebre, me duele la cabeza, le revisan, está saturando 70. O sea, vete al hospital, es que no me siento tan mal, ese paciente al día siguiente puede no estar. Porque ya ahora sí ya lo va a resentir el pulmón Así y ya es, no va a absorber. de hecho no, es una manifestación objetiva de la enfermedad, pero solamente la vemos así, con el oxímetro, o sea, no es tanto, el paciente asocia o le cuesta mucho trabajo distinguir entre lo que es la hipoxemia, que es el caso de la insuficiencia respiratoria, o la dificultad respiratoria. Ellos creen que es lo mismo, es que siento que me falta el aire, no, pero no se le va a quitar con el oxígeno, su oxigenación está bien. Y al revés, o sea, necesito oxígeno, es que yo no me siento tan mal, no me falta el aire, es que no es falta de aire, es falta de oxígeno lo que usted tiene. Entonces, de esta manera es que puedes convencer o hacerle ver que el paciente está mal y tiene que ir al hospital. Y por eso también, como llegan tan graves, aunque no se sientan graves, y la gente dice, es que estaba bien, llegó de pie y llegó bien y ya se murió. Bueno, es que tenía este problema, ¿no? Prácticamente, y quién sabe cuánto tenía ya ese problema. Normalmente, por ejemplo, un paciente que tiene, por ejemplo, una oxigenación por abajo del 85%, que es cuando ya tienes que indicar el oxígeno, cuando pasan, por ejemplo, más de 72 horas, más de 20 minutos, tú debes de saber si el paciente se va a recuperar o no se va a recuperar con el oxígeno, porque tú le pones, va subiendo el oxígeno hasta que alcanza una saturación adecuada, pero hay pacientes que requieren hasta 15 litros para mantener una saturación adecuada. ¿Que y ya así, es el de alto flujo? no ¿Ese? es todavía ¿Todavía no? alto flujo, no, todavía no es alto flujo, es oxígeno todavía por catéter nasal. Alto flujo es mucho oxígeno, además de humedad, que anteriormente estaba contraindicado, pero pues ha demostrado tener pues utilidad contraindicado porque era más riesgo de contaminación o de contagio a los que estábamos tratando pues el enfermo, pero prácticamente es un método que ha demostrado ser útil en el tratamiento de los pacientes con COVID e insuficiencia respiratoria. Ahora, doctor, estos son los pacientes que en el momento están enfermos de COVID, pero queda en los pacientes el COVID prolongado o las secuelas COVID, que también estamos hablando de las secuelas es prácticamente lo que estamos tratando de determinar porque todavía no sabemos, la enfermedad no ha terminado. Así y es. volvemos a lo mismo, se requieren de estudios a largo plazo, digo, no estamos haciendo autopsias a los pacientes, pero prácticamente necesitamos seguir evaluando con pruebas de función respiratoria, radiografías. Hasta el momento, por ejemplo, te digo, hace 6 meses no se hablaba, por ejemplo, de secuelas de COVID, de fibrosis pulmonar. Ya estamos viendo fibrosis pulmonar como secuela en pacientes que han padecido pues, la enfermedad. ¿Y ¿no? de pacientes graves que estuvieron Pacientes graves, sí, y
incluso pacientes que no estuvieron, por ejemplo, con respirador, porque O sea, que no estuvieron en hospital. Sí, sí estuvieron en hospital, pero por ejemplo que no requirieron de un respirador artificial, porque por ejemplo el que requirió de respirador artificial requería de altos flujos, son muy pocos los que se rescataron pues de que se tuvieron este tipo de presentación de la enfermedad. Y realmente, digo, no es precisamente el paciente que se ha caracterizado por tener este tipo de secuela. Hay pacientes que persisten con la dificultad respiratoria, persisten con el uso de oxígeno, ¿sí? Y son pacientes, pues, que tenemos que darle seguimiento y encontrarles una causa, pues. Entonces, se están viendo cada vez más. ¿Qué porcentaje están detectando ustedes que está teniendo, por ejemplo, la fibrosis pulmonar después de una COVID? Pacientes que requirieron, por ejemplo, de más de 15 litros de oxígeno durante más de un mes, son pacientes prácticamente los que se están viendo más afectados, porque el oxígeno, si no lo necesitas, también afecta, pues este tipo de enfermedades pueden presentarse por el abuso, por así decirlo, del oxígeno, pero digo, ellos no abusaron, ellos necesitaban alto flujo de oxígeno. Entonces, estamos hablando de casi el 10% de los que se hospitalizaron. Más o menos. Aproximadamente. Entonces, es un alto número. Un porcentaje alto. ¿Cuándo podríamos ver, doctor, el impacto? ¿Cuándo podríamos hacer un resumen de daños? Esto prácticamente es una recapitulación del daño, o sea, del paciente, de la forma de presentación, porque digo, cada paciente tuvo una forma distinta de presentación, ¿no? Digo, hay pacientes, por ejemplo, que con solo ponerse boca abajo mejoraba mucho su oxigenación. Digo, hay pacientes que a pesar de ponerlos de esa manera, ponerles un respirador, la enfermedad evolucionaba de una forma severa y fatal. Entonces digo, prácticamente son datos que tenemos que ver en forma retrospectiva y analizar caso por caso, y los detalles, que cuáles fueron los factores que en un momento dado predispusieron a un desenlace fatal, cuáles fueron los que favorecieron a que el paciente pudiese salir adelante. Digo, porque tratamiento prácticamente todos usábamos lo que teníamos, porque tampoco teníamos todo el tratamiento, ¿no? A algunos se les dio un tratamiento con lo que mejoraron, por ejemplo, se hablaba de un anticuerpo monoclonal en los pacientes que tenían una forma severa de la enfermedad y que mejoraban con eso. Hay quien, por ejemplo, lo usó y de todos modos tuvo un desenlace fatal. Hay quien tuvo una forma muy leve de la enfermedad y se le aplicó de todos modos el medicamento. Todos esos detalles necesitamos analizarlos, pero ya en forma retrospectiva, pues. O sea, después de unos años entonces, doctor. Pues una vez que esto estemos controlados y que tengamos tiempo de sentarnos a analizar cada caso. Porque apenas estaban empezando pues es a que, retomar, apenas ¿verdad? se estaba calmando esto, estamos sobre la tercera ola, entonces hay que centrarse pues en la atención de ese tipo de enfermedades. Otra vez, como pasó al principio. Por ejemplo, corregir las fallas que tuvimos con los otros, por ejemplo, anteriormente los veíamos muy mal y realmente en ese momento los poníamos en ventilación mecánica. Después estuvimos viendo, por ejemplo, que el paciente lo podíamos mantener un poquito más de tiempo, ¿sí? Y tuvimos algunos éxitos con ese tipo de pacientes sin que ameritaran ventilación mecánica, ¿sí? Entonces son cosas que tenemos que estar analizando, pues, en base a la experiencia que vamos adquiriendo, porque de esto lo estamos aprendiendo día a día. Y doctor, en la primera etapa enfermaban y fallecían los adultos mayores. En esta etapa son los jóvenes. Los que no están vacunados, si ¿Sí? se dan cuenta. Los que no están vacunados, sobre todo. Estos justamente van a acarrear, van a arrastrar esta secuela de los daños pulmonares. Son grupos de edad diferentes, si se dan cuenta. Digo, prácticamente la edad, cuando pasamos de los 30 años, nosotros vamos perdiendo capacidad respiratoria. 30 mililitros por año perdemos si no fumamos. Ahora, si fumamos, perdemos 90 mililitros por año. Ahora, si fumamos y tenemos deficiencia de una enzima genética que se llama alfa-1 antitripsina, perdemos 150 litros por año. Entonces usted saque cuenta más o menos de los 30 años o los pacientes que estaban enfermando ya de 60 y más, pues prácticamente tenían una capacidad vital deteriorada, una capacidad respiratoria deteriorada. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta también, posiblemente por eso no haya tantas defunciones en esta etapa, ¿no? Pero van a quedar con estas secuelas. Eso también tenemos que verlo, como no tiene, por ejemplo, la edad que tiene el pulmón del anciano, digo, pues son cosas que tenemos que estar aprendiendo. O sea, todo esto se está aprendiendo apenas, todo esto se está determinando. Y justamente ahí, doctor, habrá estos procesos de medicina, pues de otro tipo de tratamientos, de medicina regenerativa, de otras herramientas. De hecho, sí, prácticamente son medicamentos o son alternativas de tratamientos que tenemos que tener, pero digo, bajo un fundamento. Digo, claro, nosotros ya vimos, por siempre. ejemplo,
que la terapia celular puede funcionar en ciertas enfermedades respiratorias, que hay grupos que se han identificado que se vieron beneficiados con eso, y no solamente en terapia respiratoria, en muchas otras enfermedades, pero prácticamente tenemos que definir qué grupo de pacientes es el que se puede beneficiar con este tipo de tratamiento. Y mientras tanto, toda la rehabilitación, los medicamentos, ¿no? Hay que hacerlo. Prácticamente los que somos sobrevivientes del COVID, que ya nos contagiamos con esto, digo, es algo, nos quedan secuelas. Digo, prácticamente hace un año justamente yo estaba luchando con el COVID y digo, todavía no me puedo recuperar. Ejercicio todavía no puedo hacer, todavía me cuesta trabajo subir una escalera sin fatigarme. Ese tipo de cosas son en las que tenemos que trabajar en la gente que ha tenido la fortuna pues de sobrevivir en una enfermedad como esta, ¿no? Digo, y prácticamente la rehabilitación no es precisamente estar inflando globos y todo eso como se ven en todos los videos. O sea, la terapia de rehabilitación respiratoria es una terapia individualizada de acuerdo al disfuncionamiento que pueda tener cada sujeto. Hay quien se tiene que entrenar, por ejemplo, en que sepa toser, porque no sabe toser. Hay quien se tiene que entrenar cómo sacar la flema. Hay quienes nos tienen que entrenar, por ejemplo, en la fuerza de los músculos respiratorios, porque también hay secuela neuromuscular de ese tipo. Entonces hay que reentrenar el patrón respiratorio y no precisamente soplando globos, en agua o inflando globos. Eso es terapia respiratoria. Eso no es terapia respiratoria, eso puede servir para otro tipo de enfermedades, sí sirve, no para COVID. En COVID tenemos que ver qué es lo que tenemos que trabajar. Sobre todo ver el daño, ¿no? El Así daño es. que causó, y entonces ver cuál es el paso que sigue y demás. La afección respiratoria es de las más severas, pero por ejemplo el daño neuromuscular también, hay pacientes que no se pueden mover y eso. Nosotros respiramos a través de músculos. Si tenemos ese daño, pues tenemos que reentrenar a los músculos, sobre todo los músculos con los que respiramos, ¿no? Y no se diga quien permaneció en cama mucho tiempo, ¿no? Así es. Los que tuvieron mucho tiempo en reposo prolongado, digo, son pacientes que no solo rehabilitación respiratoria, también neuromuscular, rehabilitación neuromuscular. Doctor, ¿cuál es el futuro justamente del tratamiento de las secuelas de COVID? Digo, prácticamente identificar si hay fibrosis y qué tipo de fibrosis hay. ¿La podemos revertir? ¿No la podemos revertir? Digo, esa es una incógnita que todavía no está despejada, es algo que todavía tenemos que trabajar y tenemos que investigar. Eso es lo que le iba a decir, que hay que investigar, que hay que proponer, ¿verdad, Exactamente, doctor? Exactamente. Digo, prácticamente, los tratamientos ya vimos, por ejemplo, que para las fibrosis pulmonares no es el mismo para todos los pacientes. Digo, tenemos que identificar cuál es la causa, cuál es el mecanismo, si es que se puede, porque a veces no se puede, y en base a eso saber si el paciente puede ser candidato a una terapia con éxito. Doctor, hay que regresar, hay que decirle al auditorio que hay que regresar al médico después de haber padecido la COVID, sobre todo de haber salido del hospital, porque hay mucha gente que ya no quiere saber nada. Pues de hecho prácticamente, si es por protección está bien, pero prácticamente sí tenemos que darle un seguimiento, más que nada porque recuerden, es una enfermedad multisistémica, el daño no solamente respiratorio, a alguien se le daña el riñón, el corazón, el cerebro, el sueño. A mí me fue muy mal con el sueño, todavía no me recupero. Insomnio, ¿verdad? Sí, trastorno de sueño, sí, trastorno de ánimo, hay gente que se deprimió mucho con esto. Pero de las formas más severas, pues es cuando se daña el corazón, cuando se daña el riñón, el tiroides también se daña, baja mucho de peso, se dan cuenta la gente que sobrevivió pues al COVID, una gente que perdió mucho peso. Entonces prácticamente todo eso es algo que estamos descubriendo con esto. El daño a la piel, por ejemplo, por el COVID, ¿sí? Hay gente que se está quedando calva con el COVID, hay gente que le están saliendo manchas que no se le están quitando, hay trastornos visuales pues por el COVID, son daño multisistémico. Trastornos del cerebro, doctor, gente que pierde la memoria, gente que no retiene. Dificultad para concentrarse, exacto. Todo eso, son datos que van aportando los pacientes y que manifiestan presentar después de que tuvieron el COVID. Así es. Todos esos datos se tienen que reportar, se tienen que acumular y tenemos que analizar para saber cuál paciente va a presentar más afección a tal órgano, cuál paciente, por ejemplo, se ha identificado el que tiene más riesgo de mortalidad, pero por ejemplo el que tiene más secuelas, por ejemplo respiratoria, todavía no lo identificamos, ¿ok? O sea, se sabe el que va a morir o el que puede llegar a morir. El que va a tener una forma severa de la enfermedad. La hipertensión, por ejemplo, ¿no? Los hipertensos, sobrepeso, los diabéticos. El diabético, así es. Ellos son. La edad como tal. Sí, también. Y el que no estén vacunados. Ahorita el que no esté vacunado es el riesgo de contagio y que tenga una enfermedad severa, pues, pero es gente más joven. Pero ellos tienen a su favor pues que el pulmón prácticamente es un pulmón sano.
Sí, pero y no sabemos qué otros sistemas son los que Así vaya es. a afectar, ¿verdad? Así es. Sin duda, doctor, todavía hay mucho que saber, mucho que aprender, mucho que investigar, Así es. mucho que hacer en los tratamientos que hay que ofrecer a estos pacientes Así es. con secuelas de COVID. Pues sí, o sea, en sí tratamiento específico no hay, o sea, ese tenemos que buscarlo, y esa Así será es. parte de la que tenemos, o de la labor que tenemos los médicos que estamos dedicados pues a esto. Y que están haciendo investigación, como Así usted, es. doctor. Así es. ¿Verdad? Bueno, pues les queremos recordar nuestro WhatsApp, el teléfono es el 3329 1438 53. ¿Tiene dudas de este tema? ¿Quiere saber más? Bueno, comuníquese a nuestras redes sociales y a nuestro WhatsApp. Doctor Francisco Sánchez Llamas, muchas gracias. Gracias, Rocío. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Él es neumólogo certificado por el Consejo Nacional de Neumología. Le agradecemos por su presencia en este programa de Fundación LSELS. Gracias, pásela bien.